Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Ahora recién activo mi cámara y mi micrófono. Estaba esperando un poquito a que los demás compañeros se conecten, por eso nada más recién les saludo, porque una compañera escribió que todavía no, o sea, que no me veía y quería saber si era solo ella o qué. Entonces, bueno, a propósito estaba esperando un poco, por eso nomás. Recién me conecto. Bueno, hoy es nuestra tercera y última clase de esta semana. Hoy es nuestra tercera y última clase de esta semana. Me gustaría trabajar con un poco de ortografía. Recién subí este material a la plataforma para que tengan también ahí por las dudas. Ya cargué recién. Quiero desarrollar algunos temas de ortografía y después me gustaría practicar con los ejercitarios y con las tareas ya también que les asigné ayer. O sea, es como que hoy vamos a tener una parte de clase y después también me voy a quedar con ustedes como para empezar a trabajar con los ejercicios y así poder ayudarles con algunos temas, a ver si se está entendiendo y demás. Bien, em, podemos comenzar entonces con este tema de ortografía. Realmente vamos a mirar así algunas cuestiones fundamentales. Me gustaría comenzar con acentuación, que es un tema que generalmente les cuesta un poquito. Para el tema de la acentuación, realmente primero es importante entender en qué consiste el diptongo, el triptongo y el hiato. Seguro que habrán escuchado alguna vez eso. Oscar dice que no me escucha. A ver, un ratito voy a mirar algo. Sí. Mm. Es que él no está conectado, o sea, no ingresó todavía el audio. Sí, voy a responderle a Oscar. Mm, un ratito. Mm, Vamos a ver si ahí le puedo ayudar. Sí, él nomás está teniendo problema. Bueno, veo que unas cuantas personas luego no saben a veces cómo ingresar a la reunión propiamente. Eh, y a veces ven la cámara, o sea, ven mi imagen, pero no escuchan el audio. Pero es porque ellos no le dieron clic sobre una parte que suele decir entrar al audio, algo así dice, donde hay un auricular. Ahí le mostré, vamos a ver si puede ingresar. Sí, generalmente también eso, seleccionar Wi-Fi o datos móviles, algo así. Dar clic a datos móviles. Mm, Tienes que probar. Sí. Ahí le dije que pruebe y que busque cómo puede hacer para escuchar. Vamos a ver si lo logra. Bueno, les estaba diciendo que, sí, les estaba diciendo que para poder acentuar correctamente las palabras, primero tenemos que separar en sílabas, en realidad. Y para poder separar en sílabas, tenemos que saber bien
¿En qué casos estamos ante un diptongo? ¿En qué casos ante un triptongo o ante un hiato? Bueno, no sé si saben que las vocales fuertes o abiertas también les dicen, las vocales fuertes o abiertas son la A, la E y la O, que son vocales que se pronuncian con más fuerza. A, E, O. Son las llamadas vocales fuertes o abiertas también le dicen. Las vocales débiles o cerradas son la I y la U. La I y la U se consideran vocales débiles porque se pronuncian con menos fuerza. Se cierra un poco más la boca también para pronunciar. Eso por un lado es importante que sepan. Ahí arriba les anoté. No sé si pueden ver. Voy a poner más grande. Ahí está un poco más grande. Las vocales fuertes o abiertas son tres. La A, la E y la O. Y las vocales débiles o cerradas son la I y la U. Bueno, eso es importante porque a partir de ahí tenemos diversas combinaciones de vocales. Y bueno, depende. Acá, por ejemplo, no sé si sabían que estamos ante un hiato cuando dos vocales seguidas se pronuncian en sílabas diferentes. En el hiato tenemos dos vocales, una seguida de la otra, una a continuación de la otra, que pertenecen a sílabas distintas. El diptongo es exactamente lo contrario. En el diptongo tenemos dos vocales, por eso di viene de dos y tri de tres. En el diptongo tenemos dos vocales que se pronuncian dentro de la misma sílaba, en una misma sílaba. Por ejemplo, bueno, suelo. Eso es bastante fácil, bastante sencillo todavía, pero después se puede complicar un poco más el tema de diptongo, triptongo, hiato. A veces es fácil, en algunas palabras es un poco más evidente. Yo creo que todo el mundo sabe separar en sílabas suelo. Incluso aullido, aullido. Bueno, aquí hay un diptongo porque, bueno, esas dos vocales van juntas dentro de la misma sílaba. Suelo también. Ahí está el diptongo en esa sílaba porque tenemos esas dos vocales, justamente una débil, que es la U, y una fuerte, que es la E. Débil más fuerte o fuerte más débil da lugar a un diptongo, se dice. Acá, por ejemplo, confié en su palabra, confié en pasado, o sea, es un verbo en pasado. Yo confié, terapéutico, ahí está el diptongo, terapéutico. Cuando nosotros vemos una débil seguida de una fuerte o viceversa, una fuerte seguida de una débil, estamos ante un diptongo y eso significa que, bueno, las dos vocales van en la misma sílaba. De a poco van a ir entendiendo la diferencia con el hiato. En el hiato tenemos dos vocales que van en sílabas diferentes. La primera combinación de hiato es la de vocales iguales. Esa es como una fórmula nomás que yo suelo usar para el hiato. Vocales iguales, o sea, a, e, i, o, u. También, si dos vocales seguidas que sean iguales entre sí, o sea, la a más la o más la o, por ejemplo, cooperar, cooperar, una palabra que tenga doble o, cooperar, por ejemplo. Acá dice albahaca, bueno, resulta que la H no interesa. La H pueden hacer como si fuera que no está. Fíjense solo en las vocales y la H intermedia no interesa. Ni para diptongo, ni para triptongo, ni para hiato, es como que no influye. Pueden hacer como si fuera que no existe en este caso para ver si hay un diptongo, un triptongo o un hiato. Eliminamos la H y aparecen las dos vocales iguales.
y se dice que se forma un hiato. Se separa albahaca, reelegir, reelegir. ¿Ven las dos vocales iguales? La E más la E. Las dos vocales iguales, una seguida de otra, forman un hiato, se dice, y eso quiere decir que tienen que ir en sílabas diferentes. La manera correcta de separar es reelegir. Acá, por ejemplo, chiita, lord, lord. Lord significa alabanza. Duumvirato, por ejemplo, duumvirato, que es entre dos. Triunvirato entre tres. Duumvirato entre dos. Bueno. La primera combinación de hiato, para que empiecen a entender, como les decía, es la de vocales iguales. Tengan o no H intermedia. No importa. Igual si hay dos vocales iguales seguidas, se forma un hiato. Después acá dice fuerte uno más fuerte 2. Les puse la F para las vocales fuertes. Fuerte uno fuerte 2 quiere decir dos fuertes diferentes. ¿Cuáles eran las fuertes? A, E, O. Cuando vemos dos fuertes seguidas, una después de otra, por ejemplo, acá la E y la O. La E es una vocal fuerte, la O también. Acá también E, A. La E con la A. La O con la E. Y acá también bueno, la E con la O. Siempre que veamos dos fuertes diferentes, dos vocales fuertes diferentes seguidas, una después de otra, se forma un hiato. Y les cuento que la manera correcta de separar en sílabas en realidad es crustáceo. Y ahí ya entramos en problemas porque la gente quiere hacer como si fuera que hay un diptongo. Se confunden, o sea, a ver, esta partecita, aunque parezca algo súper básico, súper sencillo, yo siempre les digo a mis alumnos que diptongo, triptongo y hiato se enseña literalmente desde primer grado de la escuela. O sea, primer grado, segundo grado, en la primaria van a ver que si tienen hijos pequeños o sobrinos pequeños, esto se enseña desde primer grado, segundo grado, tercer grado, desde la primaria se enseña. Pero, bueno, en el fondo es un tema un poco complicado finalmente, porque al principio la gente piensa que esto o sea, piensa que uno puede hacer directamente guiándose por la pronunciación, de cómo cree que se pronuncia, cómo cree que se separa, que si va junto, si va separado, cómo es. Pero en realidad no hay que hacer así, no hay que fijarse en la manera en que uno pronuncia, sino más bien en qué vocales hay, o sea, qué secuencia de vocales hay realmente. Dos fuertes diferentes seguidas en realidad van en sílabas separadas y no en la misma sílaba. Por eso les decía yo que realmente la forma correcta de separar crustáceo es cruz, ta, ahí estamos todos de acuerdo, cruz, ta, seo. Y no como algunos quieren separar de repente así, cruz, ta, seo. Y juntan eso, como si fuera un diptongo. Hacen aquí en una sola sílaba, ese es un error bastante común, que consideran todo esto junto, como si fuera una sola sílaba, pero entonces ahí estarían diciendo que ahí hay un diptongo. Pero enseguida vamos a ver que para los diptongos tenemos o esta combinación de dos débiles diferentes. Realmente dos fuertes, perdón, diferentes, así, dos fuertes diferentes seguidas forman un hiato. Acá, por ejemplo, se separa area, poeta. Bueno, ahí no hay tanto problema. En algunas palabras no hay problema. Yo sé que la gente sabe cómo separar en algunas palabras, pero después hay otras que le genera dudas. Y ahí entra la dificultad de repente sobre este punto, ¿verdad? En algunas palabras. Con poeta no hay tanto problema porque yo creo que todo el mundo sabe que se separa poeta. Y bueno, son dos fuertes, diferentes, seguidas, y esa es una combinación de hiato. Coreógrafo sería la forma de separar. Coreógrafo. ¿Y por qué es importante esto? Porque después vamos a poder
aplicar las reglas de acentuación. Recién una vez que dividimos correctamente en sílabas, después de dividir en sílabas correctamente, ahí recién vamos a poder aplicar las reglas de acentuación. Bueno, para el diptongo, o débil más fuerte o fuerte más débil, o dos débiles diferentes entre sí. Y ahí por ejemplo tenemos, a ver, ¿cómo separarían en sílabas? Acá yo creo que no tienen problemas. Lingüista, lingüista. Con esa palabra yo creo que casi nadie tiene dudas para separar lingüista, pero aquí podrían empezar ya los problemas. G, suita. En realidad se separa así, tiene tres sílabas. G, suita. Porque cuando tenemos dos débiles diferentes, dos débiles nomás lo hay, la I y la U. Son las dos únicas débiles. Cuando tenemos dos débiles diferentes que suenan, que se articulan, que se pronuncian, cuando tenemos dos débiles diferentes, una después de otra, ahí se forma un diptongo siempre que suene, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, 21 jesuitico. Acá sería hui de mi casa, en una sola sílaba y no en dos sílabas separadas. Ahí otra vez repito, entramos en los problemas de la diferencia entre el diptongo y el hiato. Bueno, yo sé que al principio le genera confusión, de repente es normal. De a poco se van a ir familiarizando con las fórmulas y con los ejemplos también. Acá en realidad esta palabra es monosílaba. Huí de mi casa cuando tenía 7 años, por ejemplo. Huí de mi casa, del verbo huir, huí. Acá se separa je, hui. ¿Y por qué algunos llevan tilde y otros no? A ella justamente porque aplicamos la regla de acentuación, que vamos a ver enseguida. Enseguida vamos a ver que los monosílabos no llevan tilde, excepto algunos cuantos que vamos a mirar después. ¿Por qué lleva tilde jejuí? Jejuí, y porque es una palabra aguda que termina en vocal, jejuí. ¿Por qué lleva tilde jesuítico? Jesuítico, porque es esdrújula. Acá se carga la voz. Una palabra esdrújula, eso también vamos a repasar enseguida. Realmente todas las palabras siempre siguen las reglas, a excepción de este. Bueno, dejé para el final el hiato más difícil. Como les dije hace rato, bueno, en el hiato tenemos dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes. ¿Qué combinaciones forman hiato? Vocales iguales van en sílabas separadas, cuando están una seguida después de otra, ¿verdad? Pertenecen a sílabas distintas. Vocales iguales en sílabas distintas. También dos fuertes diferentes, que es este segundo caso, dos fuertes diferentes. Y también cuando tenemos una débil con tilde más una fuerte, o a la inversa, una fuerte y una débil con tilde. Ahí también se forma el llamado hiato acentual, le dicen a ese caso, que siempre se tilda. O sea, acá, por ejemplo, no aplican las reglas de acentuación, sí o sí hay que tildar cuando tenemos una débil con una fuerte o una fuerte con una débil. Y si se carga la voz en la débil, por ejemplo, púa, púa. Es medio evidente el hiato de que se separan en sílabas distintas, ¿verdad? Ahora, miren también que se trata de una débil, la U, más una fuerte, la A. Es una débil más una fuerte y se carga la voz en la débil. En ese caso hay que tildar, se coloca la tilde sí o sí. Tipo, es una regla de acentuación, que si tenés una débil con una fuerte o una fuerte con una débil, si en la débil se carga la voz, hay que tildar. Y por eso lleva tilde, por ejemplo, desvíe. Ojalá que desvíe. O ojalá que no se desvíe del camino, no sé. Bueno, de a poco vamos a ir practicando. Con el triptongo no hay mucho problema. Solo tiene esta fórmula. Débil, más fuerte, más débil. Y son tres vocales en la misma sílaba. Por ejemplo, estudiáis, débil, más fuerte, más débil. Confiéis,
Tenemos muchos de estos verbos así en vosotros. Para guay, guay. Débil más fuerte más débil. Y que suena todo en una sola sílaba, perdón. Bueno, después van a ver que hay un ejercicio sobre diptongo. Vamos a ver si pudieron resolver o no. Más tarde podemos revisar el ejercicio del ejercitario que subí ayer. No sé si miraron o no ya. Después podemos ver juntos. No se preocupen. De a poco, repito, van a ir viendo este tema. Sí quiero que presten atención, diptongo, triptongo, hiato, es importante. Como ya les dije, estamos ante un diptongo cuando tenemos dos vocales dentro de la misma sílaba, dos vocales seguidas en la misma sílaba, pero eso se cumple solamente si tenemos débil más fuerte o fuerte más débil o dos débiles diferentes también que suenen, siempre forman diptongo. Uy no lleva tilde porque es un monosílabo, por eso no lleva tilde, porque tiene una sola sílaba. Y cuando la palabra tiene una sola sílaba no se tilda, excepto en algunos casos, como es el caso de más y algunos T, por ejemplo, que a veces lleva sí, a veces no. Algunos monosílabos nomás llevan tilde, pero no, realmente se dice, por ejemplo, huí de mi casa y no con tilde, no lleva tilde. Mira, si te fijas en el propio diccionario, yo siempre les suelo mostrar también el diccionario. Acá, por ejemplo, el verbo huir. Huir mismo no lleva tilde, porque también es un monosílabo. Huir, el verbo huir, tiene diptongo, huir. Bueno, ¿cómo yo sé que es un monosílabo? ¿Qué quiere decir monosílabo, mono, uno, de una sola sílaba? ¿Por qué tiene una sola sílaba? Y lo que pasa es que acá hay un diptongo, no un hiato. El diptongo, como le decía, puede ser de débil más fuerte o fuerte más débil, pero también dos débiles diferentes que suenen. Y aquí hay un diptongo. Weird tiene una sola sílaba. Weird. Y si aprietan conjugar, bueno, te aparece toda la conjugación en presente, por ejemplo. Ahora yo huyo, tú huyes, ahora presente el indicativo. Pretérito imperfecto, antes yo huía. Pretérito perfecto simple, acá está. Ayer yo huí, tú huiste. Él o ella huyó. Ahí sí. Oír, bueno, ya que estamos, ¿qué pasa con esa palabra? Oír, oír, ¿por qué lleva tilde? Oír, bueno, voy a poner acá sin tilde, voy a poner. No, sin tilde no está. Con tilde me marca, me muestra, ahí me muestra con tilde. ¿Y pero por qué lleva tilde? Oír, oír. Voy a retroceder otra vez a la pizarra. Eh, mm, Acá. Oír. ¿Por qué lleva tilde? Ajá. ¿Qué tenés ahí en esa palabra? A ver, vamos a analizar la palabra. Yo veo una fuerte, la O, A, E, O son fuertes, más una débil tónica. ¿Qué quiere decir débil tónica? ¿De dónde se carga la voz? Acá hay una fuerte, la O, una fuerte más una débil tónica en la que se carga la voz. Y es este caso. Oír, es un caso de hiato, van en sílabas separadas. Este sí tiene dos sílabas. Oír, así separa. Oír. Acá sí hay un hiato, no un diptongo. Tenemos una fuerte, la O, sería este caso. Una fuerte más una débil tónica, una débil en la que se carga la voz. Y ahí se tilda, sí o sí, sin importar las reglas. No, 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 no es el hiato de fuerte uno más fuerte dos, porque eso es para dos fuertes diferentes. Como por ejemplo, a ver, por ejemplo, caer, el verbo caer, por ejemplo, sí, un ejemplo de palabra nomás. Esperen que caer sí tiene hiato también, este hiato, caer. Se separa en dos sílabas, tiene dos sílabas, caer, fuerte más fuerte. La A, E, O son las fuertes, dos fuertes diferentes es esta fórmula. La verdad es que el caso de oír es este de acá.
en el que no se respetan las reglas de acentuación. Alguien me preguntó por, por qué es grave o llana. ¿Qué pasa con la palabra oír? Oír es aguda, llana, esdrújula. No sé si saben que las agudas son aquellas en las que se carga la voz en la última sílaba. En las agudas se carga la voz en la última. La llana o grave en la penúltima y esdrújula en la antepenúltima. Bueno, mi pregunta es, ¿oír es aguda, llana, esdrújula? La verdad es que es aguda, es una palabra aguda, oír. Pero acá no importa lo de eso, si es aguda, llana, esdrújula, no interesa. Siempre que vos tengas esto no interesa. No te fijas en las reglas propiamente, sino que desde el momento en que hay una fuerte con una débil o viceversa, una débil con una fuerte, y si la débil es tónica, se tilda. Así es. Y bueno, ese es el caso de la palabra baúl, por ejemplo, también, baúl. ¿Por qué lleva tilde? Baúl. ¿Por qué lleva tilde? Y por el hiato. No por las reglas, porque técnicamente baúl es una palabra aguda también. Y las agudas solamente se tildan si terminan en N, S vocal. Eso dice la regla. Las palabras agudas, que son aquellas que cargan la voz en la última sílaba, las palabras agudas técnicamente solo se tildan si terminan en N, S o vocal, como por ejemplo compás, canción y café, por ejemplo, no sé. La regla dice que las palabras agudas, que son aquellas que cargan la voz en la última, solo se tildan si terminan en N, S o vocal, ¿verdad? Pero hay que atender este hiato en particular. Ahí no interesan las reglas. Si vos tenés fuerte más débil, tónica o a la inversa, débil, tónica más fuerte, se tilda para señalar justamente ahí que se carga la voz en la... Sí. Bueno, después están las reglas, que creo que, como les decía, las palabras agudas son aquellas que cargan la voz en la última sílaba y se tildan si terminan en N, S o vocal, en principio. No se tildan si terminan en dos consonantes y tampoco si termina en Y. Atiendan, por favor. Repito, las palabras agudas son aquellas en las que se carga la voz en la última sílaba al final de la palabra. Técnicamente solo se tilda si terminan en N, S vocal. No se tildan si terminan en dos consonantes. Zigzags, robots. No está bien que le ponga la tilde ahí, por ejemplo, porque, bueno, si terminan en dos consonantes, no se pone la tilde. Por más que la última sea una S. Si termina en dos consonantes, no lleva tilde. Y tampoco si termina en Y. Las llanas o graves es exactamente lo contrario. Las llanas o graves sí se tildan cuando terminan en una consonante diferente de N o S. Y también se tildan si terminan en dos consonantes o en Y. Esto es exactamente lo contrario de este. Las llanas o graves se tildan cuando terminan en una consonante diferente de N o S. Y también se tildan si terminan en dos consonantes o en Y. Y las esdrújulas sobre esdrújulas siempre se tildan, ¿verdad? Una vez, por ejemplo, yo vi una técnica para saber si la palabra es aguda, llana, esdrújula o sobre esdrújula, ¿verdad? Por ejemplo, a ver si analizamos la palabra, a ver, déjenme pensar un ratito. Si analizamos la palabra, a ver, mm, mm, ujú. Voy a poner pelota, pero también quiero analizar, por ejemplo, mm, ujú, boomerang, pelota, y por ejemplo, puede ser también sofá. Vamos a analizar esas tres palabras primero. ¿Cómo se separan sílabas? Boomerang, obviamente, boomerang. Tiene tres sílabas. Boomerang. Si yo le pongo la A en la última sílaba, la G acá, la E acá
y bueno, la S queda colgando. Era una técnica que yo vi utilizando la palabra Sega, sí, Sega, la palabra Sega, como el nombre de esos videojuegos, bueno, la marca de videojuegos, Sega, Sega. Bueno, usando la palabra Sega, si colocamos la A en la última, porque eso va a corresponder a aguda, para la A de aguda, la G de grave, la E de esdrújula y la S de sobresdrújula. Si colocamos la A en la última sílaba, ahí vamos a ver dónde se carga la voz. Por ejemplo, boomerang es aguda. Carga la voz en la última. Si separo en sílabas, pelota, pelota, y coloco también sobre la última, la A, acá, sobre la última sílaba, ¿verdad? Acá sería la G, la E y la S va a quedar colgando porque no hay, o sea, la palabra sega, pero la A se ubica en la última sílaba. ¿Dónde cargo la voz? Acá. Pelota. Es una palabra llana o grave, por ejemplo. Y así se puede hacer. Es una técnica que una vez vi. Inclusive en internet pueden buscar, si quieren, así, como curiosidad nomás, la técnica sega para saber si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. ¿Qué pasa, por ejemplo, con llévesemelo? Bueno, cómetelo, por ejemplo. Vamos a ver, cómetelo, cómetelo. Si separo en sílabas, cómetelo. Coloco la A en la última, la G en la penúltima, la E en la antepenúltima y la S. Cómetelo. Sobresdrújula es, por ejemplo. Bueno. Con respecto a los monosílabos, ya les dije que no se tildan. Ojo con estas palabras que no llevan tilde. Fe, por ejemplo. Por más que vos pronuncies con fuerza, fe, tipo, tengo fe en que todo va a salir bien, tengo fe. Por ejemplo, em, tengo fe, o por ejemplo, el verbo fue. No sé, qué sé yo, su papá fue un gran representante, fue, no lleva tilde, aunque se cargue la voz en la E, fue, ¿verdad? Tiene una sola sílaba, es un monosílabo y no se tilda. Miren bien todos estos ejemplos, todos son monosílabos. Bueno, ahora me di cuenta de que acá le falta una coma, que no le puse, o sea, para separar. Voy a agregar después. Aquí le falta una coma. Bueno, la gente le quiere poner la tilde aquí, por ejemplo, pie, vio. Le encanta poner en la O la tilde, así, vio. O sea, qué sé yo, el señor vio en la tele, vio. Quieren poner la tilde, pero no corresponde en realidad. ¿Por qué no se tilda? Y porque es un monosílabo. Esa es la explicación, tiene una sola sílaba. Diferente es, y yo creo que por ahí viene la confusión, resolvió. Ah, ahí sí se tilda, resolvió, pero esa ya es aguda que termina en vocal. Palabra aguda que termina en vocal. Es otra cuestión, ahí ya siguen las reglas, pero este no, porque es monosílabo. Excepto, como le decía, en estos casos, por ejemplo, que sí se tildan, ¿verdad? Acá. Tú, por ejemplo. ¿En qué casos lleva tilde tú? Cuando se usa como pronombre personal para referirse a la persona. Es como un sinónimo de vos. En realidad es un sinónimo de vos. Nosotros prácticamente no usamos tú, porque empleamos el pronombre vos. Nosotros decimos, por ejemplo, vos tenés 15 años. O sea, vos tenés. Tú tienes 15 años, tú tienes, y ahí va a llevar tilde tú, como sinónimo de vos, pronombre personal. Ahora, no lleva tilde cuando es un posesivo y que se usa acompañando a un sustantivo, tu casa, tu perro, tu auto, no sé, tu dinero, tu tiempo, ¿verdad? Que te pertenece a vos, tu tiempo, tu dinero, no sé, por dar algunos ejemplos. No se tilda tú
si a continuación tenemos un sustantivo y ahí en realidad tú es un posesivo, un determinante posesivo. Presten mucha atención a las oraciones. Acá podés reemplazar por vos. Vos no digas nada. Cuando tú lleva tilde, tenés que poder reemplazar por vos. Y puede ser que se tenga que cambiar el verbo, porque a veces son diferentes, aunque a veces son iguales. A veces coincide el verbo, pero a veces es diferente. Si vos decís, no sé, tú tú quieres café, una pregunta así, por ejemplo, tú quieres, eh, ahí va. Tú quieres café, puedo reemplazar por vos querés café, va a cambiar nomás un poco la conjugación en ciertos casos, pero son equivalentes igual. Tú y vos, con tilde, ¿verdad? Tú con tilde y vos. Bueno. Y cuando no lleva tilde, podés cambiar, por ejemplo, por mí. ¿Dónde queda mi casa? Mi casa, tu casa, su casa, nuestra casa. Esos son los posesivos. ¿Dónde queda nuestra casa, por ejemplo? Él lleva tilde cuando se refiere a un varón. Como pronombre personal sería el masculino de ella. Él trajo estos bocaditos, no sé. Él trajo. Ella trajo estos bocaditos. Ahí puedes cambiar por ella, que va a ser una mujer y bueno, él es un varón. Esto es para él, lleva tilde. Atiendan también eso, ¿sí? Porque no le quieren poner, o sea, no le ponen muchas personas. Se comen la tilde, le digo yo, se comen, no ponen, no colocan la tilde. Y no lleva tilde cuando está como artículo acompañando a un sustantivo nuevamente. El perro, el gato, el florero, el lápiz. Es artículo masculino, ¿verdad? La, la mesa, el perro y así. Bueno. Después lleva tilde mi como pronombre personal para referirse a la persona, a la primera persona. Esto es para mí, de mí depende. Generalmente tiene una preposición antes. A mí me corresponde, tipo a yo. No se dice así, pero es el equivalente del pronombre yo. Y mi sin tilde es un posesivo o la nota musical. Todas las notas musicales no llevan tilde. Ok. A ver. Les digo más que las notas musicales, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas musicales no llevan tilde, nunca. Cuando se refiere a la nota musical. Do mayor, re menor, sol, o sea, sol mayor, si bemol para la nota no lleva tilde. Ninguna nota musical lleva tilde. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno. ¿En qué casos lleva tilde si como pronombre personal para referirse a la persona? Se lo guardó para sí, para él mismo, para sí. También cuando uno afirma, ojo por favor que en este caso es lo contrario de no, que es la negación, ¿verdad? No, no lo haré. Claro que no lleva tilde. Está mal así con tilde, no, no se le pone tilde al no, pero sí hay que poner cuando se afirma, sí. ¿Vas a venir a mi casa mañana? Sí, me voy a ir. Cuando se afirma, en realidad debe llevar tilde. Y también acá se está usando como sustantivo para referirse a la aprobación. Triunfó el sí. Triunfó el sí en el referéndum, por ejemplo. Quiere decir que la gente dijo que sí. Dijo sí, afirmó. Es muy parecido a este de arriba. Los dos se relacionan así con el hecho de afirmar. Bueno, ¿qué más? Después hay muchos casos en los que no lleva, no lleva tilde en muchos casos. Cuando es condicional, por ejemplo, condicional, tiene muchos valores. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, una compañera me dijo, me escribió una compañera al privado
O sea, posiblemente ustedes no van a poder ver su mensaje porque me envió solamente a mí. Eso se puede también hacer. Me envió un mensaje que dice que en la plataforma le cargaron mal las materias y que le tienen que solucionar ese problema y por eso no va a poder entregar las tareas. Pero no se preocupen todavía por eso. Yo les puse como fecha de entrega de las tareas el próximo martes, pero no hay problema. Incluso posiblemente yo después voy a extender otra vez ese plazo hasta el plazo del trabajo práctico, del que tenemos que hablar también después. O sea, la fecha de entrega del trabajo práctico, que creo que es el 20 de marzo, el 20 de marzo, bueno, esa va a ser la fecha tope también de entrega de todas las tareas, la fecha de entrega de trabajo práctico, así que no se estresen todavía por eso, por cargar las tareas y todo eso. Yo recién voy a controlar a partir del 20 de marzo, ¿sí? Les puse nomás como referencia la próxima semana, pero no se preocupen, sí, ok. Gracias. Gracias, Cayo. Bueno, pero quería aprovechar nomás para hacer una aclaración general también sobre las tareas ya de paso, para que no se preocupen. Bueno, ¿qué más te lleva tilde cuando se refiere a la bebida? Por ejemplo, a mí a veces me gusta merendar té con leche. A mí me gusta merendar té con leche, que es la bebida. ¿Se refiere a la bebida o a la planta de la que se hace? Ah, perdón, bueno, sí me confundí. El 25 de... Ustedes ya tienen el calendario, perdón, yo dije, no, pensé que era el 20, pero cierto, el 20 parece que es el parcial. Sí, me confundí de fecha. Acá está. Entrega de trabajo práctico el 25 de marzo, exactamente. Y bueno, esa va a ser la fecha tope de entrega de todas las tareas, incluso de la primera tarea a la... Yo generalmente les doy tiempo hasta ahí. El parcial es el 20, sí. Y el final el 3 de abril. Sí, gracias. Bueno, el plural de té, cuando se refiere a la bebida, es tés con tilde. Por ejemplo, en mi cocina tengo varios tés para elegir. Bueno, varios tés, varias opciones, varios tipos de té, varias alternativas, tengo varios tés. Y después, no tilde cuando se refiere a la T minúscula, la T mayúscula, refiriéndonos a la letra T, y tampoco como pronombre, dice. Después tenemos de dar, de a cada uno lo que corresponda, de dar, lleva tilde, se lleva tilde del verbo ser o saber, ser o saber, se. Por ejemplo, sé más discreto. Le pide a la persona que sea más discreto, del verbo ser. Bueno, eh, a ver, de, como les decía, lleva tilde cuando corresponde al verbo dar. Se lleva tilde si pertenece al verbo ser o saber. Ya sé lo que pasó. Del verbo saber, de conocer, pero también saber con el sentido de tener sabor. Sí, ok, bueno. Más lleva tilde cuando expresa cantidad, cantidad. No lleva tilde más cuando equivale a pero. Si pueden reemplazar por pero, no lleva tilde, que es así como un uso un poco más literario, es una expresión un poco más culta. No se usa tanto, pero es importante que conozcan, por ejemplo, aquí, me creyeron, coma, me creyeron, más solo después de verlo. Me creyeron, pero solo después de verlo. Exactamente van a poder cambiar por pero. Y en ese caso no lleva tilde. No se le debe poner tilde a la palabra más cuando está como conector equivalente a pero para contraponer. Bueno. Si no, yo les dije nomás que, voy a aclarar, ya que otra vez voy a volver a aclarar,
Que no se preocupen por las tareas todavía, simplemente, o sea, sí, claro, es importante que vayan haciendo para que no se les acumule todo. Yo puse como fecha de entrega el próximo martes, pero después posiblemente les voy a ir habilitando otra vez. Concéntrense en tratar también de prestar atención a la clase, ¿sí? Porque tienen que ir, esto después ustedes, esto va a aparecer todo en los ejercicios del parcial y del final de los exámenes. O sea, en realidad traten de concentrarse, como les decía, en las clases y, y después también vamos a ir viendo todas las otras cuestiones. Tienen los números de las personas encargadas del curso, ¿verdad? El número de teléfono, correo electrónico, seguramente les habrán enviado todo. Y ahí también pueden preguntar lo del código para la plataforma. Tienen que, eso, todo eso, de todo eso se encargan los, de todo eso se encargan o sea, los encargados, valga la redundancia. También hay un delegado que es Cayo. em, Y creo que son dos delegados, me pareció haber visto. Bueno, ¿qué más? Aún, por ejemplo, lleva tilde, aún lleva tilde cuando significa todavía, no ha llegado todavía hasta este momento con un sentido de tiempo, no ha llegado todavía. Y también, bueno, aquí de hecho que se puede reemplazar también por todavía en este segundo ejemplo. Él es todavía más simpático, pero es un todavía, eh, a ver, no ha llegado todavía. En el primer caso tiene sentido temporal, se dice, no ha llegado aún, no ha llegado todavía hasta este momento. Y en el segundo caso, en realidad, tiene un valor enfático. Ah, cuatro delegados lo hay, ok. Bueno, pueden enviar, si no es molestia, alguien puede enviar al chat el enlace del grupo de WhatsApp de los compañeros, donde están solo los compañeros. Si, por ejemplo, y ahí después pueden ir preguntando a los delegados también todas las cuestiones. Mm, mm. Bueno, así voy a cerrarlo el chat porque me desconcentra también. Así que ya no les voy a leer más. Lo siento, ya cerré el chat. No les voy a más leer porque me desconcentra. Y después cuando termine de explicar, ahí voy a mirar, voy a revisar a ver si hay algo y ver qué preguntaron, ¿verdad? Eh, pero sí, la verdad que deberíamos tratar de evitar las preguntas que no tienen que ver así con el tema propiamente. Y después, cuando termine la clase, ahí yo les suelo darle un tiempo para todas las preguntas que tengan así sobre la organización en general, ¿sí? Bueno, les decía con respecto a aún que lleva tilde cuando es igual a todavía. Por ejemplo, aún no trajeron las urnas, aún no trajeron las urnas, todavía no trajeron hasta este momento, por ejemplo. Y no lleva tilde aún cuando significa, por ejemplo, inclusive. Inclusive los niños lo saben, si pueden reemplazar por incluso o inclusive, no se tilda. Por ejemplo, tampoco se tilda en estas expresiones, ni aún, aún así, aun cuando. Son algunos casos en los que no lleva tilde aún. Pero yo creo que por lo menos vamos a trabajar con los casos fundamentales. Este tema de cuando significa aún de tiempo, si puedes reemplazar por todavía hasta este momento, se tilda, básicamente. Y no se tilda si puedes reemplazar por incluso, inclusive, por ejemplo. Sí. Después también les puse un poco de la acentuación en las mayúsculas se coloca la tilde, si corresponde, según las reglas. ¿Por qué lleva tilde ángel? Ángel, bueno, ahí sí voy a abrir. Ángel. ¿Por qué lleva tilde ángel? Ángel es una palabra llana o grave.
se carga la voz aquí, que es en en la penúltima. Ángel lleva tilde porque es una llana que termina en una consonante. No es simplemente porque es nombre. Bueno, ahí está como nombre de persona, tipo Ángel Rodríguez. Bueno, los nombres y los apellidos en realidad también se someten a las reglas de acentuación. Se someten a las reglas que acabamos de decir. No importa si está como nombre o qué sé yo, eh, no sé, siempre le reza al ángel de la guarda, al ángel así. No importa si está con mayúscula o con minúscula, la palabra ángel lleva tilde porque es una llana que termina en una consonante diferente de N o S. Eso dicen las reglas, ¿verdad? Ángel, aquí se carga la voz. Es una llana. Y las llanas llevan tilde cuando terminan en una consonante diferente de N o S. Así es. Bueno. Las mayúsculas se tildan. Acá, por ejemplo, prohibido pisar el césped. Césped también se tilda. ¿Por qué? Bueno, es una palabra llana, nuevamente. Césped. Palabra llana que termina en una consonante, la D de dedo, es una palabra llana que termina en una consonante diferente N o S. Y después habla un poquito también sobre las palabras compuestas. Las palabras compuestas, por ejemplo, las palabras compuestas siguen las reglas de acentuación, en realidad. Baloncesto, baloncesto. Es una palabra llana también. Baloncesto, acá se carga la voz. Baloncesto es una palabra llana o grave que termina en una vocal, entonces no se tilda. Las palabras llanas que terminan en esa vocal no se tildan. No sé si sabían la regla de los que terminan en mente, de los adverbios que terminan en mente. No sé si sabían la regla. No sé si alguna vez se preguntaron por qué lleva tilde fácilmente, pero no lleva tilde bruscamente, por ejemplo. Y la verdad es que depende de esta palabra que está aquí. A ver, ¿qué significa bruscamente? Bruscamente significa, así bruscamente, todo junto, bruscamente significa de manera brusca. Eso significa bruscamente, de manera brusca. Me respondió bruscamente, de manera brusca. Fácilmente significa de manera fácil, ¿verdad? No sé, se abre fácilmente, se abre fácilmente, se abre de manera fácil. Se tilda dependiendo del adjetivo que está aquí. O sea, fácilmente lleva tilde porque fácil lleva tilde. Bruscamente no lleva tilde porque brusca no lleva tilde. ¿Qué pasa, por ejemplo, con comúnmente? ¿Lleva tilde o no lleva tilde? ¿Qué les parece? Comúnmente, comúnmente. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Comúnmente sí lleva tilde, sí. ¿Qué quiere decir comúnmente? De manera común, comúnmente. Bueno, la verdad que está mal ahí, tiene que ser con tilde. Así sí. Sí, debe llevar. Comúnmente lleva tilde en la U, quiere decir de manera común y común se tilda. Sí, exactamente. Por ahí viene la cuestión. ¿Qué pasa cuando tenemos dos palabras unidas por guión y cada palabra es independiente en su forma de acentuar? Cada palabra se acentúa por separado, vamos a decir. Entonces, bueno, cuando hay palabras unidas por guión, hay que ver bien cada palabra por separado si corresponde o no corresponde la tilde. Por ejemplo, bueno, teórico-prácticos dice, teórico-prácticos. Y generalmente para unir adjetivos.
Por ejemplo, ejercicios teórico-prácticos. Aunque también a veces se usa así para vincular cuestiones. Mira, viviendas puente, era una expresión que vi una vez así, para vincular ideas. Y con respecto a la acentuación, cada palabra es independiente y se tilda si corresponde y si no, no. Por ejemplo, teórico se tilda porque es esdrújula. Práctico también es esdrújula. Si el guión sirve para vincular palabras, ideas, para vincular. Bueno, también en el caso de las páginas, por ejemplo, indica un intervalo también. Esto significa desde la 45 hasta la 67. Indica un intervalo. Pero en estos casos es para vincular. Bueno, ¿qué más? Ok. Esta es la última partecita de acentuación. Acá, por ejemplo, bueno, no sé si sabían que régimen pluraliza regímenes. Régimen, régimen pluraliza regímenes. Se considera que se tiene que desplazar el acento una sílaba. O sea, son casos especiales. Espécimen, por ejemplo, pluraliza especímenes. Esa es la manera correcta de pluralizar. No sé, un espécimen, varios especímenes. Un régimen autoritario, varios regímenes autoritarios. Y carácter pluraliza caracteres, sin tilde. Carácter pluraliza caracteres, con todas sus definiciones. Carácter. Yo, por ejemplo, tengo un carácter especial. Yo tengo un carácter especial. En realidad, todos tenemos caracteres especiales, caracteres sin tilde. Y por último, aquí hay algunas palabritas que solamente se acentúan de esta manera, o sea, solamente se escriben así como ven ahí. ¿Por qué yo les suelo mostrar estas palabras? A veces la gente, por ejemplo, le pone la tilde acá, estadio, le encanta así ponerle la tilde a la i, estadio, o si no, intervalo, por ejemplo, pero en realidad la palabra es intervalo, intervalo. Se carga la voz en la A, intervalo, y no intervalo. Acá, por ejemplo, es interín, estadio, estadio de fútbol o estadio con el sentido de etapa o fase. Igual se dice estadio. Ahí hay algunas palabritas que suelen generar confusión. Les voy a mostrar en el diccionario para que vean. Si yo pongo estadio, que se suele usar mucho para referirse a una etapa o una fase, estadio, ¿no existe? Sí está estadio, estadio de fútbol, estadio, el estadio, sí, creo que todos conocemos con esta definición el estadio, ¿verdad? Sin tilde. Pero tampoco lleva tilde cuando significa periodo o fase. Las negociaciones están en un estadio inicial, en un periodo inicial, en una fase inicial. Estadio. Después está el tema intervalo, también les confunde muchísimo. Yo veo que a veces se escribe con tilde lo intervalo, sí, intervalo en la E. Pero la palabra es intervalo, no lleva tilde, es una palabra llana, intervalo. Así se pronuncia, intervalo. Y bueno, son algunos errores a veces que les suele generar confusión. Mm, mm, mm. Hay una persona que me preguntó exalumno, pero no entiendo la pregunta. Exalumno, mm, exalumno, no sé. Hoy en día se escribe todo junto. Es exalumno de ese colegio.
Hoy se escribe todo junto, sí, todo junto, sin guión. Actualmente, cuando lo que pasa es que hay una regla actual sobre los prefijos cuando se unen a una palabra, va todo junto, así, prefijo que se une a una sola palabra, como el caso de antigripal, antigripal todo junto, como el caso de, no sé, incierto. Incierto pues significa que no es cierto, no es seguro. Bueno, incierto, incierto, inseguro. Son prefijos. Y el prefijo así, incierto, antigripal. El prefijo se escribe todo junto cuando se une a una palabra, a un solo sustantivo, a un solo adjetivo, por ejemplo. Por eso también vicepresidente, vicepresidente. Vice un prefijo. Si el prefijo se une a un solo sustantivo o a un solo adjetivo, por ejemplo, va todo junto. Bueno, y aquí hay algunas palabritas, como les decía, que se escriben de una sola manera. Utopía, intervalo, interim, aureola, no lleva tilde, aureola. Después, que se yo, gasoil, no lleva tilde. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Un ratito, por favor. Bueno, ahora les quiero pedir si le pueden dar una leída a esta parte, uso de las letras, porque aquí en realidad ya tenemos más lectura a partir de acá. El tema de acentuación sí necesita más explicación propiamente, pero para el uso de las letras, que tiene así unas cuantas reglas, por ejemplo, bueno, con B larga se escriben los verbos que terminan en vir, todos los verbos que terminan en vir. Recibir, escribir, o sea, cualquier verbo que termine en vir con B larga, excepto, ¿verdad? Em, Acá les quiero pedir si pueden leer esta parte primero y después vemos las dudas que tengan de lo que no hayan entendido, ¿verdad? Con respecto a las reglas. Ya tienen también el material en el, en la plataforma, ¿verdad? Yo puedo ir pasando también acá, puedo ir pasando de a poco. Les voy a dar un tiempo para que lean y después paso al siguiente.
Sí, este ya está también, o ya subí hace un rato. Mm, mm. Claro, estas son reglas sacadas de los libros de la Real Academia Española, o sea, del libro de ortografía. Claro, sí, sí, sí. Sí, son algunas reglas. Tiene que ver con, por ejemplo, se escribe con J cualquier palabra que termine en aje o eje. Esa es la regla. Y después hay algunas excepciones para algunas palabritas. Todas las que terminan en jero, ya las terminadas en jero. Claro, por eso yo les preparé el resumen, justamente, porque tenemos poco tiempo. Acá ya está el resumen de las principales reglas. Evidentemente no vamos a poder abarcar todo, 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 porque sí es muy largo, pero por lo menos lo básico sí. Como les decía, la lógica de esto es que, por ejemplo, se escribe con G cualquier palabra que tenga inge, gen, gest o giagio, giagio, con algunas excepciones, ¿verdad? Todas las palabras que terminen en ginoso o los verbos que terminan en ger o en gir, proteger, por ejemplo, dirigir, elegir, los verbos que terminan en ger o en gir, excepto tejer y crujir, que son con J. Ujú. Claro, bueno, aspergear se escribe con G, aspergear, y significa lo mismo que asperjar, son sinónimos, aspergear y asperjar son sinónimos. Por ejemplo, el sacerdote a veces hace esto de asperjar o aspergear, rociar líquido en gotas.
Ser líquido en gotas. Sí, acá no hay ninguna excepción, pero ayuda igual mirar las palabras, las reglas. Estas son algunas palabras nada más, algunas palabras correctas, muestra cómo se escriben, ¿verdad? Son algunos términos escritos correctamente y que son excepciones en realidad de la regla, pero todo esto está bien, o sea, está correctamente escrito. Unos ejemplos para el vocabulario. Mm, 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 mm.
Acá, por ejemplo, hay algunas palabras que admiten dos maneras de escribirse. Es válido con el mismo significado. Con el mismo significado se puede escribir así o así. Básicamente permite dos formas de escribir, por ejemplo. Mm. Acá hay algunas reglas más sobre la letra H. Se escribe con H, por ejemplo, delante de ya o ye, hielo, por ejemplo. También todas las palabras que comiencen con isto, con todo esto. Las palabras que comienzan así, en realidad son solamente estas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, ceviche es una palabra súper llamativa porque permite su escritura de cuatro maneras, con C, con S. Por ejemplo, si yo busco ceviche, ceviche con B larga, así con C y B larga, con C y B corta, y también así con S y B corta o S y B larga en estos países. Yo creo que la forma recomendada es esta, la primera, y también así, se puede, pero también se puede así, finalmente, o sea, no, no hay error otra al final de cuentas. Es un caso bastante particular, ceviche. Y acá, por ejemplo, les puse algunas palabras que no llevan H intermedia porque les suele generar confusión. Esas palabras, por ejemplo, no se escriben con H, no llevan H. Y a veces, como le decía, le quieren poner ahí la H por, bueno, una cuestión de confusión también de repente. Mm, mm. Acá hay un poco más sobre la X. Por ejemplo, las palabras que terminan en ción con X. Un ratito. Sí, les decía nomás que aquí hay una listita de algunas palabras que se escriben con ción con X y no son muchas, o sea, no hay muchas palabras en español que se escriban así con ción con X. Anexión, anexión, complexión, conexión, crucifixión, flexión, genuflexión, inflexión, reflexión.
Bien. Y aquí, por ejemplo, por último, hay algunas palabras que solamente se escriben con tras, que no permiten trans. Eso también le suele generar confusión. Por ejemplo, trasplantar y trasplante. Son dos palabras que solamente se escriben con tras, con el prefijo, digamos, tras, no admiten trans. Es un error en realidad, sí. Y se suele usar mucho. Yo suelo ver que escriben así a veces. Lo mismo con trastorno, por ejemplo. Hasta acá. Trastornar, trastorno, que no admite en realidad trastorno. Y traslado, por ejemplo, también. No se puede decir traslado, transfondo. Son algunos casos que no se aceptan. Transfondo, traslado, trasplante. No, solamente con tras y no trans en estos casos. Si buscan en el diccionario, sí, 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 ya vamos a pasar a las tareas ahora, enseguidita. Quería nomás por lo menos llegar hasta ahí por ahora. Les decía nomás que si buscamos traslado, por ejemplo. Traslado no existe, solo traslado, trasladar. No admite trans. Lo mismo, trastorno, por ejemplo. Trastorno está mal. Trastorno, trastornar. Y así. Bueno, con respecto a las tareas, ¿cuál es tu duda, por ejemplo? Tengo dudas sobre dos ejercicios de la tarea. ¿Ok? Ah, en las diapositivas también yo les puse ya algunas reglas para la parte de los signos de puntuación. Estaría bueno si pueden leer esto y la semana que viene podemos ver también si tienen dudas, preguntas, sin problema. El lunes podemos mirar cualquier cuestión que no hayan entendido, cómo tiene que ser, cómo debe ser. O sea, sería interesante si pueden leer todas las diapositivas y preguntar también, como les decía, el lunes si tienen dudas. Podemos ver ahora si tienen preguntas de las tareas asignadas ya. Tenemos todavía un poco de tiempo. ¿Sobre cuál tarea? Son dos hasta ahora. Las que les subí son dos hasta ahora. Ejercitario uno, vamos a empezar con el ejercitario uno, que creo que es este. Bueno, voy a proyectar acá. Ejercitario uno. Dice, a ver. Y esta es la oración, esta. Ese es el acto de habla. Le sugiero evaluar mejor las opciones antes de tomar una decisión. Ese es el acto de habla pronunciado por una asesora a su directora, dice. Ese es el acto de habla. Le sugiero evaluar mejor las opciones antes de tomar una decisión. ¿En qué consistiría el acto locutivo? En realidad, el acto locutivo consistió en emitir el enunciado. Así, al momento de decir eso, ya efectuó el acto locutivo. Ahora, el acto ilocutivo es la intención. ¿Con qué intención dijo esto? Desde mi punto de vista, la intención es aconsejar, o sea, es una asesora, por eso le aconseja, le recomienda. La intención es aconsejar, por ejemplo. Y el acto perlocutivo va a ser lo que hace la directora ya propiamente. Podría ser seguir el consejo o no, o sea, seguir la sugerencia o no. No sabemos, pero ese va a ser el acto perlocutivo. El primero es simplemente buscar en el diccionario y transcribir lo que dice. Eso yo les mostré luego en clase. Buscar locutivo y transcribir lo que dice acá. Y ahí explica qué es el acto locutivo, que consiste en emitir un enunciado. Y locutivo es la intención del emisor, intención del hablante. Y perlocutivo, la reacción del receptor.
su actuación, dice acá. Cuando vos le decís, ¿quieres cerrar esa puerta? El acto perlocutivo va a hacer lo que hace el receptor, ya sea levantarse y cerrar o no. No hacerle caso, por ejemplo. Después, a ver un poco. Vamos por parte. En el ejercitario uno ejercicio 2. No, y más o menos es explicar, como les, a veces les expliqué más o menos. El acto locutivo, así, emitir el mensaje, puede ser emitir el enunciado. Y locutivo, aconsejar, tipo la intención. ¿Cuál es la intención? Aconsejar, sugerir algo, a sugerir algo. Y perlocutivo ya sería para mí el seguimiento o no de la recomendación. Eso es lo que haría la directora. ¿Hacerle caso o no? Más o menos por ahí va. Y en el 3 ya, sí. Eh, y sí, y no sabemos entonces poner las dos posibilidades. Por eso, aceptar o no, no sabemos si aceptó o no aceptó, pero una de esas dos posibilidades va a ser el acto perlocutivo. ¿No? Y poner las dos posibilidades porque ahí no sabemos, porque no está completo todo, o sea, falta más contexto para determinar exactamente las, bueno, el número 3 directo o indirecto. En el 3 sí, uno de los dos tenés que poner. Le hace dudar las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Hace cuánto que no vamos al cine? En realidad solemos preguntar eso más bien para invitarle y no así para saber literalmente hace cuánto que no vamos al cine. "Ah, yo creo que no nos vamos hace 2 meses, punto. Y terminó ahí la conversación. Generalmente no hacemos para eso. Por eso nomás se suele tomar como acto indirecto, sí. Y podés alcanzarme la sal. Ese, por ejemplo, también se considera indirecto, pero más bien porque la forma directa sería alcanzame la sal, tipo en forma de orden, por eso nomás. Alcanzame la sal. Sí. Ujú. No todas las interrogativas son indirectas, depende, porque, a ver, las interrogativas se consideran actos directos cuando vos querés averiguar algo así, por ejemplo, no sé, ¿cuántos hermanos tenés? Si simplemente vos querés que te cuente la cantidad y para saber nada más, así, ¿cuántos hermanos tenés? Por ejemplo, es acto eh, directo. O ¿qué horas son? Por ejemplo, qué hora es? Por dar un ejemplo. Y mami, tengo hambre, ¿qué les parece? No tiene. Pedro, vos me decís por este de podés alcanzarme la sal, ¿verdad? Que no te parece que sea indirecto. Sí, es complicado, pero siempre tienen confusiones ahí al respecto. Lo que pasa, ¿sabes por qué se considera indirecto? Porque, mira, podés alcanzarme la sal, vos no le estás preguntando a la persona solamente si puede o no puede hacer eso. Si le estuvieras preguntando solo por su posibilidad de poder hacer eso, lo que va a ser directo. En realidad vos querés que te pase ya y no saber si puede pasarte, por eso nomás. Es complicado, es complejo, pero es así. Si yo le digo a alguien tipo, ¿puedes callarte un segundo? Si puedes callarte un segundo, le pregunta, ¿puedes callarte un segundo? Pero pidiéndole que se calle realmente. Se considera acto indirecto. Mami, tengo hambre también se suele interpretar como indirecto. Porque normalmente uno dice eso, pero para que te prepare algo para comer. Es la intención que suele tener la persona al decir eso. Y no solo contarle nomás que tiene hambre. Generalmente cuando la mamá dice, ah, tenés hambre, qué bien. Está rechazando nomás la indirecta, pero la intención normalmente es como indirecta. Y tenés hora también se considera indirecto. Porque literalmente vos no le preguntás solo si tiene o no tiene hora, no es que vos querés saber si tiene hora, querés que te diga la hora. En el fondo va un poco más allá.
Este, por ejemplo, también se toma como indirecto de que con eso le está pidiendo que le pase el diario, que le pase el diario. Generalmente si puede tener una interpretación indirecta es indirecta. Este, la música está muy fuerte también. Se suele tomar como indirecta de que se ponga más despacio. Y sí, depende de la intención y de la manera que decís también. No solo la intención, la manera que decís también. Porque como te digo, con esta pregunta podés alcanzarme la sal. En realidad la persona no solo le pregunta sobre su posibilidad, no quiere saber así literalmente su posibilidad de pasarle la sal. Ahora, si yo le pregunto, ahora después del accidente, ¿ya podés mover el brazo? Tipo, ahora después del accidente, ¿ya podés mover el brazo? Ahí lo que puede ser directo. Promete serte fiel. Se considera acto directo. Yo les voy a pasar también las respuestas después. Les voy a subir también ya con las respuestas inclusive para que puedan corregir. Así que no se preocupen. También les voy a pasar con las respuestas. Prometo serte fiel, se considera directo. Sí. Yo les voy a pasar las respuestas como les decía. Con respecto al segundo ejercitario, les quiero decir algo sobre el segundo ejercitario que es este. Bueno, yo les puse aquí un texto para que practiquen también la lectura. Les puse un texto y varios ejercicios. Bueno, todos los ejercicios están basados en el texto. Yo creo que ya van a poder resolver todo menos el último, porque todavía no hablamos del último con respecto al sujeto de la oración. Eso podemos estudiar la próxima semana. O sea, la próxima semana vamos a desarrollar el tema del sujeto, qué es el sujeto, cómo encontrar el sujeto, por ejemplo, de un verbo. Eso, un poco de análisis de oraciones podemos estudiar la próxima semana. Así que no se preocupen por este. Igual si quieren resolver y quieren intentar según lo que saben, no hay problema también, pero igual les cuento que la otra semana vamos a desarrollar y ahí de por ahí van a entender mejor todavía este ejercicio. Yo ya quise poner igual porque está basado en el texto nomás, o sea, son oraciones del texto, para que ya vayan teniendo una idea cómo se suele preguntar en los ejercicios. Sí. Yo ya quise nomás poner ese ejercicio del sujeto para aprovechar las oraciones, para aprovechar las oraciones del propio texto. Saqué las oraciones del texto nomás. Yo tengo una duda sobre... ujú. Bueno, eso, mira, la función del lenguaje, la función del lenguaje predominante va a depender del tipo de texto. Así que eso está conectado, el uno con el 2 están conectados. El uno y el 2 van de la mano. Incluso con el 4 también, depende del tipo de texto. Uno, 2 y 4 van juntos. Y primero hay que diferenciar bien, sobre todo si se trata de un texto informativo o si se trata de un texto argumentativo. Y son diferentes, justamente. A ver, voy a mostrar otra vez este material que yo les di la vez pasada. Acá en la carpeta está este que dice tipología textual. Voy a proyectar tipo de texto. A ver.
Bueno, está acá, esperen que. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, acá tenemos los tipos de texto, ¿verdad? Texto informativo, el texto informativo tiene como objetivo simplemente informar sobre los hechos, contar los hechos y nada más. Ahora, el texto argumentativo ya expresa una opinión. Los textos argumentativos tienen función apelativa o conativa, se dice, porque intentan convencer al que lee sobre algo, intentan cambiar, modificar alguna cuestión, ¿verdad? Ahora, los textos informativos sí tienen función informativo referencial, que es cuando se informa simplemente sobre la realidad, contar los hechos. Hay una diferencia entre, no es lo mismo, son diferentes. La función informativo referencial es diferente de la función apelativa o conativa. Mm, mm, no sé si decir el 7 solo buscar en el texto también de repente. Puede que no me acuerdo, pero un poco. Mm, 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 mm. Sí, sí. Y vamos a ver después qué les parece de qué tipo de texto este es, si es informativo o argumentativo en realidad. Cuando es informativo tiene que limitarse a contar los hechos y no opinar sobre los hechos, no evaluar los hechos, no proponer alternativas de solución o qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se tiene que hacer, por ejemplo. ¿Y qué pasa acá en este texto? Mm, En un texto argumentativo, en realidad, también, como les decía, se proponen soluciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y con eso se está intentando persuadir a las personas acerca de qué camino tomar, qué es lo que piensa, qué es lo que se debe hacer para solucionar esta situación. Sí, este es un ejemplo de texto argumentativo, en realidad, que por lo tanto tiene función apelativa. Todo texto argumentativo de por sí se considera con función apelativa. Intenta influir en los lectores sobre su opinión y sobre su punto de vista, como para que los lectores también piensen así, como con ese mismo punto de vista, vamos a decir. Y sobre todo también acá necesitamos autoridades que trabajen para... De este también yo les voy a subir después las respuestas para que puedan controlar. Por el momento todavía no, pero después les voy a subir también. Y ahora quiero cargar una tarea más, que es un ejercitario de ortografía. Voy a subir una tarea más de ortografía para que puedan practicar y todo eso podemos ver la otra semana, el lunes.
Incluso ya podemos revisar las tareas también. Mm, Hay un ejercitario de ortografía que quiero subir también. A ver, un ratito. Ahí subí un ejercitario de ortografía también para que puedan practicar, completar, ¿verdad? Tiene que ver con, es un ejercitario de, acá voy a proyectar para que miren. Pide completar con B larga o B corta, dependiendo del caso, obviamente, según la palabra en cuestión. Acá te pide completar con la C, la X, la Z o la C, dependiendo del caso, dependiendo de la palabra en cuestión, ¿verdad? Acá dice resaltar las palabras correctamente escritas. No sé, por ejemplo, no sé, sazonar, por ejemplo, está bien escrito. Así se escribe, sazonar. Des- Después también está bien escrito, por ejemplo, estoy buscando las palabras más fáciles al principio, ¿verdad? Alhaja, por ejemplo, está bien. Pueden resaltar o encerrar en círculo, da igual las que están bien, porque aquí hay muchas palabras con errores. Hay palabras con errores que son incorrectas. Y pueden siempre buscar en el diccionario también, a ver si aparece o no de esa manera de repente, ¿verdad? Si es con G, con J, con H, sin H. Pueden buscar también estas palabras en el diccionario a ver cómo les aparecen, por ejemplo. Y después dice colocar las tildes que faltan. O sea, acá ninguna palabra tiene tilde, pero hay varias que deberían llevar según las reglas. Entonces, poner las tildes que faltan según las reglas, ¿no? Esto también les puedo subir después las respuestas y controlamos las dudas la otra semana.
Bueno, avísenme si tienen alguna pregunta más de cualquier, lo que sea, cualquier duda. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. El de ayer está en la plataforma. Sí, no sé, ahí ya está todo. Yo ya cargué todo a la plataforma, los materiales, las dos tareas y ahora la tercera tarea. A ver, tarea 3, voy a poner ahí, ejercitario de ortografía. Mm, ese tema de las grabaciones, no sé, hay que hablar con los directivos, pero no creo que se alcen, no creo. No sé si ya los delegados preguntaron o no, no sé si ya preguntaron o no los delegados, pero mm, Express. Sí, sí. Mm, mm. No, todavía no me dijeron el horario del examen. Voy a preguntar también después, pero todavía no me dijeron. Solo me dieron la fecha hasta el momento. Pero no sé si va a ser a partir de las 3 de la tarde, como es el horario de clase, o que esa parte tengo que averiguar más detalles y les voy a avisar apenas tenga más detalles. Y no sé todavía. Voy a preguntar y cuando tenga más detalles de los exámenes les voy a avisar. No sé. Tengo entendido que el examen final sí, por lo menos sí o sí es presencial. Eso tengo que ver también cómo vamos a hacer el examen parcial, ¿verdad? Pero el examen final tengo entendido que es presencial. Ahí ya van a tener que ver cómo poder asistir, ¿verdad? Mm, 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 mm. Sí, y esta semana voy a tratar de ver todos esos detalles de los exámenes, del examen parcial, el examen final, todos los detalles para decirles ya cuanto antes. Mm, mm.
Sí, ya es la hora. Casi, todavía falta un minuto. ¿Te adelantaste? Yo tengo 16:59. Sí, ya casi son las 17. Bueno, podemos dejar hasta aquí por hoy y ya saben, repasen todo lo que está en la plataforma, traten de resolver los ejercicios que puedan, los que no puedan, bueno, podemos ver juntos la otra semana también y continuaremos desarrollando la próxima semana. Bueno, nos vemos, adiós, chao, chao, nos vemos.